En estos días en que se incrementa el número de contagios y también el de personas que fallecen por el coronavirus, crece también el miedo a la incertidumbre. Vernos enfrentados individualmente a una situación catastrófica en la intimidad del ser, sin apoyo y sin protección social, haciendo frente a este escenario con la política por tantos años difundida del ráscate por tus propias uñas, no solo provoca pánico, temor y desesperanza, sino que retrotrae al ser humano a su estado primigenio, a ese estado casi natural en que el mundo es todo una incógnita y la realidad se nos aparece difusa, oscura. Ese estado donde solo existen preguntas imposibles de ser respondidas, en donde la ética, esa dimensión conductual que solo adquiere valor cuando se puede ejercitar en el establecimiento de relaciones con otros sujetos, tampoco existe. A ese momento parece que avanzáramos en la hora presente, hacia mucha incerteza. Los seres humanos muchas veces a lo largo de la historia hemos debido enfrentar situaciones catastróficas y de esas experiencias hemos aprendido. La mejor enseñanza que nos ha dado la historia es demostrarnos que la mejor medicina para hacer frente a una crisis ha sido la solidaridad. La solidaridad exige que cada cual dé en la medida de sus capacidades, que entregue una parte de sí para otro. Significa compartir. Con solidaridad se han logrado derribar barreras aparentemente infranqueables, tanto en el campo social, económico, político y por supuesto en el campo epidemiológico. ¿Qué duda cabe? Es la solidaridad, por ejemplo, la que está permitiendo en estos momentos que los sectores más postergados de nuestro país, los más desprovistos, aquellos que no cuentan, por ejemplo, con el vital elemento, el agua, puedan hacer frente a esta pandemia con el esfuerzo de muchos que están dispuestos a asistir a los más necesitados. Solo así podemos enfrentar estos tremendos desafíos de la hora presente. Es que no hay otro medio, otro mecanismo. No existe otra fuerza que la supere que no sea la solidaridad. Con este principio se han construido a lo largo de nuestra historia grandes hazañas y se han constituido grandes instituciones que han mejorado la vida y el desarrollo de los seres humanos. Una de las instituciones construidas sobre ese maravilloso y potente principio de la solidaridad ha sido la seguridad social, cuyo objetivo primordial ha sido garantizar soluciones a los estados de necesidad que las personas enfrentan durante las diferentes etapas de su vida. Así, estableció beneficios que luego se convirtieron en derechos para las personas, que les garantizaron acceso a prestaciones en salud, pensiones de invalidez, de sobrevivencia y de vejez. La tragedia de millones de chilenos hoy día es constatar en este escenario de crisis que somos individuos totalmente indefensos y desprovistos de seguridad social. Tomamos conciencia en medio de esta crisis sanitaria de que si nos enfermamos, la salud pública no existe, que no es más que un eslogan, carente de capacidad para atender las demandas de la población, lo que nos deja en una orfandad extrema, nos deja solos. Y volvemos a constatar que la salud como derecho fue privatizado en beneficio de unos pocos, al igual como soy el negocio de las cadenas farmacéuticas, que al igual que las ISAPRES en estos momentos de pandemia, incrementan por vía de los precios sus utilidades espurias, alcanzadas con el sudor y la tragedia de miles de seres humanos. Chile enfrenta esta etapa de su historia en condiciones desfavorables y absolutamente asimétricas. Sectores beneficiados por este modelo de acumulación son una minoría. Los grandes sectores vinculados al trabajo formal están pagando las consecuencias de la crisis perdiendo el empleo o disminuyendo sus ingresos por la vía de rebajas salariales. Ni siquiera podemos hablar de los trabajadores informales que están enfrentando las condiciones en absoluta adversidad. Otro tanto, no menor, más de 1.200.000 personas observan atónitos, observan cómo sus ahorros previsionales se esfuman como consecuencia de la especulación financiera y la caída de las bolsas, condenándoles a un futuro incierto. Se observa al mismo tiempo cómo diputados presentan proyectos tendientes a autorizar que las personas puedan disponer en estos momentos críticos de una parte de su ahorro. Otros senadores plantean colocar límites para que las AFP respondan ante periodos de crisis. Y una AFP que tiene apenas 26.600 afiliados, es decir, menos del 0,6% del total de afiliados,
propone el retiro del 5% de los ahorros, ocultando que los que se encuentran afiliados a su AFP no lograrían, en caso de aprobarse esa indicación, más de 57.100 pesos. Pero no se observa a nadie planteando en este escenario de profunda crisis un cambio estructural, salvo, por cierto, la Coordinadora Nacional No Más AFP y una cantidad importante de organizaciones que forman parte de ella. La derogación del decreto ley 3.500 parece urgente y necesario. Dejar ahora que los ahorros previsionales sigan yendo a parar inversiones en bolsas que no garantizan seguridad es extremadamente grave e irresponsable. Debemos detener ahora el flujo de nuestro ahorro a la especulación financiera. Si de verdad hubiese voluntad, sería el momento para que los congresistas detuvieran esa avalancha de perjuicios que se está provocando en el sistema mal llamado de previsión chileno. No podemos seguir financiando operaciones en el exterior cuando nuestros viejos caen en la miseria y las futuras generaciones están siendo condenadas a vivir una vida absolutamente precaria. Por eso urge un cambio radical del sistema fracasado de capitalización individual en estos 39 años. No nos olvidamos que hace poco más de 5 meses Chile despertó. Son muchos los que se pusieron de pie para exigir derechos. Son muchos quienes pagaron con su vida este despertar. Muchos también los que pagaron un alto precio al ser objeto de vejámenes, abusos, torturas en los recintos de detención. Son muchos compatriotas y muchos asentados y muchos trabajadores de otras latitudes que también pagaron un alto precio y que se hallan hoy día privados de libertad, para quienes pedimos hoy su inmediata liberación. Son varios los que perdieron su vida y su visión producto de la abusiva y cruenta represión con la que nos ha tratado el régimen de Piñera. Y por supuesto no podemos olvidarnos de todos aquellos hombres y mujeres que perdieron la vida por luchar por un mundo más justo, más humano, menos desigual y menos violento. No nos hemos olvidado. Este paréntesis, esta pandemia, esta crisis sanitaria debe llevarnos a que nos cuidemos. El Estado actual no lo hará. Nuestros derechos han sido privatizados. Cuidémonos para no contagiar. Cuidémonos para ser más fuertes, para tomar nuevas energías, pues cuando pase esta pandemia debemos ser capaces de construir entre todos y entre todas un país mejor, que solo será posible construirlo con mayor solidaridad, con mayor organización, con mayor unidad y por supuesto con mayor voluntad de lucha. Hola, estamos de regreso una vez más en Debate Social, la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 FM y también transmitiendo a través de nuestra señal online, a través del Facebook, Punto Social, y estamos con un gran invitado, nuestro querido compañero Marcos Kremerman, de Fundación Sol, con quien hemos tenido ya varias oportunidades en las que hemos podido debatir, discutir, reflexionar respecto a lo que está pasando, y qué más oportuno que hacerlo hoy día cuando durante la semana pasada y durante los últimos días hemos visto las consecuencias de lo que ha significado el desplome de las pensiones, producto del desplome de las bolsas a nivel mundial. Y por eso digo que es tremendamente relevante y un privilegio poder contar con Marcos Kremerman para poder analizar en detalles no solamente lo que ha significado el desplome de las bolsas, sino que el impacto que esto está teniendo ahora en las actuales pensiones, para los que están pensionados, especialmente para los que están pensionados por retiro programado, y que pronto tendrán que recalcular sus pensiones y se van a encontrar con un monto mucho más precario, mucho más bajo, sino que también para aquellos que en los próximos días, en los próximos meses, cumpliendo con los requisitos de la edad, estaban próximos a pensionarse en un estado crítico que está viviendo Chile, sin embargo se encuentran con que su ahorro previsional cayó fuertemente en un 15, un 20, hasta un 25%. Y en ese contexto vamos a discutir con Marco, además, con dos temas que nos parecen relevantes. Los anuncios de un grupo de senadores para que las AFP se hagan responsables, otra petición de un grupo de diputados que están planteando la posibilidad de que las personas restituyan o retiren parte del 10%, la estrategia FP1 de que se restituye el 5% de los ahorros previsionales, y recientemente, hoy, para
para ser más preciso, o ayer, perdón, ayer, la declaración de la presidenta de la UDI, que ha planteado una fórmula también novedosa y que para nosotros como coordinadora y para quienes venimos librando una batalla durante tanto tiempo, estamos, y hay que decirlo quizás con un dejo de optimismo, de esperanza, estamos, yo creo, iniciando el camino para acabar con el sistema, el principio del fin. Ya no es posible sostener este sistema colapsado, así que nos ayuda el desplome de las bolsas y las consecuencias de las pensiones. ¿Cómo estás, Marco? Hola Luis, un placer como siempre estar en este programa tan importante y un saludo para todas las personas que nos están viendo, escuchando, resistiendo en sus casas, resistiendo, teniendo que ir al trabajo y arriesgando su vida y su salud. Efectivamente, el tema de la reproducción de la vida en estos momentos, del trabajo, está en el tapete, como siempre debe haberlo estado, y el tema de las pensiones pasa a ser un tema clave cuando discutimos no solo de las jubilaciones, sino del modelo económico en su completitud. La gran pregunta es por qué en Chile estamos discutiendo sobre la vinculación de la caída en los mercados financieros y la detención de la economía real, y por qué eso termina afectando las pensiones. Cuando uno revisa qué está sucediendo en otros países, está hablando de planes para rescatar a los trabajadores, para sustituir ingresos, porque no van a recibir salarios, porque no pueden ir a trabajar, planes para ayudar a las empresas pequeñas, pero no se está hablando de planes para rescatar a los pensionados, porque tienen sistemas de seguridad social, porque las pensiones dependen de los años cotizados de cada persona. Hay beneficios definidos, hay garantías diarias para las personas que no cotizaron, lo cual no quiere decir que no han trabajado, con un valor que incluso está por debajo de la línea de la pobreza, y salvo el aporte previsional solidario que subsidia las bajas pensiones. Entonces, lo que pasa en Chile es que toda esta crisis sanitaria que está derivando en una crisis económica real y que probablemente en las próximas semanas, en próximos meses va a detonar una crisis financiera mundial mucho más grave, está teniendo un impacto amplificado en nuestro país. ¿Por qué? Porque las pensiones dependen de las fluctuaciones en los mercados de pensiones que se basan en los principios de la seguridad social, sino que en un sistema de cuentas individuales que instituciones, organizaciones como la Coordinadora No Más FP lo han hecho ver hace muchos años, pero que hoy día hace aún más sentido porque materialmente nos damos cuenta de que nuestra pensión depende y está en peligro por la fluctuación que se produce en los mercados financieros. De hecho, si revisamos los datos de marzo que acaban de cerrarse, uno puede chequear que las personas que tienen sus ahorros en el fondo A, que es el fondo más riesgoso, que tiene mucho más dinero en el extranjero y en renta variable como acciones, fondos mutuos, que pueden ganar o perder, tuvo una rentabilidad en torno al 16% negativo. Esto quiere decir que si una persona tiene 50 millones de pesos y tiene la plata en el fondo A, hoy día ve que en su cuenta individual hay en torno a 42 millones de pesos. Y se espera que en abril también se registren caídas importantes en el fondo. En el fondo B, la caída está en torno al 14%, en el C, en torno al 10,5, 11%, en el D, un poco más del 7% negativo, y el E, 2% negativo, que es el que menos mal le ha ido en este periodo. Y cuando vemos el año, desde 1 de enero hasta 31 de marzo, las rentabilidades son aún más negativas. De hecho, el fondo A es 17% negativo y el fondo E estamos hablando de 4,2% negativo aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Como bien tú decías, eso genera dos situaciones. Primero, que las personas que están a punto de jubilar, que no tienen su plata, no pueden por ley tener su plata en el fondo A, es más riesgoso ni en la mayoría de los casos ni en el B, pero si lo tuvieran en el C o en el D, ya han registrado rendimientos negativos en el año superiores al 10%. Por tanto, no les conviene jubilarse en estos momentos, y eso no tiene ningún sentido si hablamos de seguridad social. Tener que postergar mi jubilación por un evento financiero. Y a las personas que hoy día están recibiendo jubilación por retiro programado, vale decir, aquellas personas que dejan sus fondos en las AFP, van a tener un problema muy importante, porque va a venir el recálculo de su tasa de interés futura, se llama la tasa de interés técnica del retiro programado,
que se va a conocer en estos primeros días de abril, y es probable que sigan reduciéndose, sigan bajando, y al recalcular la pensión que le va tocando cada año, eso significa que por el ahorro que tienen le va a tocar una pensión aún más baja. Recordemos que hoy día, por 100 millones de ahorro, si promediamos entre hombres y mujeres, está alcanzando por una primera pensión en el retiro programado en torno a los 400.000 pesos. Ese valor está incluso por debajo de una línea de la pobreza para un hogar promedio en Chile. Entonces es una situación muy grave la que tenemos hoy día en las pensiones, que se amplifica por no tener seguridad social y por tener expuestas las cotizaciones de los trabajadores que deberían estar habilitadas para hacer reparto, para hacer seguridad social, están expuestas financiando negocios internacionales y nacionales. Dadas las características que está tomando el escenario actual, muchos analistas aquí en el Concierto Nacional recuerdan lo ocurrido en la crisis del 2008, la crisis del 82, que para los chilenos fue catastrófico. El 82 nació el PEN, el POC, en condiciones prácticamente de inhumanidad, con gente ganando salario a valor presente cercano a los 85, 87 mil pesos. Y otros también han situado el contexto de esta crisis allá en el año 29-30, con la crisis que generó tanta pobreza en nuestro país. Sin embargo, analistas mucho más profundos señalan que es absolutamente erróneo pretender comparar esta crisis, que está recién comenzando, con lo que fueron estos tres ejemplos a lo largo de la historia del sistema capitalista, dos del siglo pasado y una crisis que ocurrió en 2008. Por una razón muy sencilla, porque aquí en esta crisis confluyen otros factores que antes no estaban presentes. Junto al derrumbe, al desplome de la economía mundial, se produce una crisis sanitaria de consecuencias que son inimaginables, incalculables. Entonces, confluyen dos crisis que están recién comenzando, ninguna de las dos está terminando, las dos están comenzando. Lo que está pasando recién con el efecto de la caída de las compañías aéreas, el impacto que está teniendo en el turismo, con más de 1.500 millones de personas que no están trabajando, con la economía de Europa, Francia, Italia, España prácticamente paralizada, Alemania con más del 40% sin poder trabajar, da cuenta de que estamos enfrentados a una situación inédita, nunca antes vista, y por eso algunos han llegado a sostener la tesis de que estamos enfrentando la última etapa del capitalismo para pasar a otra época, a otra etapa. Yo quería preguntarte a ti, siempre es difícil hacer proyecciones de largo plazo, pero a lo menos de mediano plazo parece razonable y serio proyectar 2, 3, 4 meses, porque algunos dicen, mire, no se preocupe, las bolsas van a mejorar. ¿Pero cuánto tiempo? Y así como se nos esfumaron 58.600 millones de dólares de valor de nuestro ahorro previsional, ¿quién seriamente puede garantizar que de aquí a septiembre, en un periodo de invierno que ya vamos pronto a ingresar, no perdamos otros tantos miles de millones de dólares? ¿Cuál es tu opinión, Marco, sé que no te gusta mucho proyectar, pero creo que con los datos que tenemos, por lo menos podemos proyectar en el corto plazo? Efectivamente, claro, uno no puede poner fechas, años de término de cosas, pero sí puede hablar de tendencias y sí puede hablar de procesos históricos. Yo creo que hoy día cuando uno revisa la prensa, revisa lo que están escribiendo algunos intelectuales, lo que está hablando la elite, la clase política, uno se encuentra con un par de posiciones que encuentra como un lugar común dentro de distintos sectores de la política nacional, de que esto efectivamente es un shock inédito en las últimas décadas, casi un siglo, en relación a lo que observamos en otros periodos con graves situaciones como las guerras mundiales, la crisis del 82 o la Gran Depresión del 29. Tenemos un shock de oferta inédito, o sea, la economía está semi-paralizada a nivel mundial por una crisis sanitaria, no por otras razones, en esta primera instancia. Y por lo mismo se habla de que vamos a tener un shock muy grande. Incluso en Estados Unidos se proyecta que la tasa de desempleo, que hoy día está en 3,5%, en 2 meses más puede llegar a superar el 20%. O sea, aumentar en 7 o en 6 veces la tasa de desempleo en 2 meses es algo que no se ha visto en la historia contemporánea. Y hay muy malos pronósticos también para Chile. El Banco Central acaba de decir de que podemos incluso tener un crecimiento negativo de 2,5 puntos, el cual incluso podría ser mayor, según algunos otros analistas. Pero la gran discusión es si esto es una de las
crisis, una de las tantas crisis cíclicas más del sistema capitalista histórico, o se trata de una crisis histórica terminal. Y es interesante separar las opiniones que de alguna manera tienden a situarse a partir del temor que provoca observar indicadores que se caen abruptamente, versus otros diagnósticos que son de más larga data. Acá hay muchas personas, tanto del mundo político, de ciertos sectores, no muchos, y desde el mundo más intelectual orgánico, que nos vienen hablando de que hace más de 45 años que el capitalismo está en una crisis severa. Y lo que se ha hecho en estos 45 años es comprar tiempo a través de algo ficticio, que es el dinero. Se ha comprado tiempo a través de la inflación en los fines de los 70 y en los 80, después a través de la deuda pública en la década de los 90, y a partir del siglo XXI a partir de la deuda privada. Hoy día los hogares no tienen los ingresos como sí lo tuvieron antes, de manera más austera, pero sí lo tenían para llegar a fin de mes. Hoy día no cuentan con los ingresos autónomos para llegar a fin de mes. Hoy día hacen uso de la deuda para llegar a fin de mes, para comprar educación, para comprar salud, para comprar alimentos, para vestirse, para pagar cuentas básicas. Y hoy día lo que tenemos en esta última década es que hay una confluencia entre la deuda pública y la deuda privada. Es como el último estadio del espacio para que el capital siga comprando tiempo y siga endeudando a estados, hogares e distintas instituciones. Y parece que no hay nada más que hacer. Esto no significa que el sistema se acabe mañana, significa que estamos en la fase final, probablemente, de un sistema histórico de explotación, y en qué esto puede traducirse en los próximos años o en la próxima década, depende absolutamente de las fuerzas políticas que disputen hacia dónde se vaya este nuevo sistema. Y es por eso que la lectura de corto plazo que hacen las AFP nos invitan a mirar la rentabilidad en el mediano y largo plazo, lo cual en términos históricos de los últimos 30 o 40 años puede tener cierta racionalidad, cierta racionalidad, pero en una perspectiva de una crisis estructural no la tiene. Y es por eso que en 3 o 4 meses más perfectamente podemos ver que se sigan deteriorando los multifondos, que siga cayendo el fondo de pensiones con vaivenes, y eso es muy grave no solo para los pensionados, sino para la economía en su conjunto. No, por eso me parece interesante, porque tenemos que, en primer lugar, creo que es relevante poder diagnosticar, ojalá de la manera más certera, para en una segunda fase pasar a las propuestas, a los antídotos, a los remedios que requiere una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Y yo comparto absolutamente lo que señalas tú. Este tema que estamos viendo hace tanto tiempo, que es la crisis de la deuda, el endeudamiento de los estados, particularmente Estados Unidos, el país más endeudado del planeta, lo que se conoce como el dinero fiat, todo este dinero sin sustentabilidad productiva, real. Pero como bien decías tú, 40 años, desde el 71 por lo menos, desde que se cambió esta relación dólar-oro, ya venimos enfrentando una situación que muchos analistas señalan que estamos entrando en la etapa final. Ahora, ¿cuánto se demora esta etapa final? Es lo que nadie sabe, pero yo creo que hoy día hay síntomas de que esto va a estallar en algún momento. Bueno, vamos a hacer un pequeño acorte, Marco, para que a la vuelta podamos abordar las distintas propuestas que están surgiendo de distintos ámbitos y además la propuesta de la coordinadora. Así que hacemos una pequeña paréntesis con un corte musical, Santa Lucía de La Rata Blusera. Así que unos pequeños avisos comerciales. Bueno, estamos de vuelta en la radio que piensa, la radio Universidad de Chile 102.5, transmitiendo como todos los días viernes, en este particular caso haciéndolo por la vía online, cuidándonos. No es fácil hoy día, estamos recién probando un nuevo sistema a través de la radio Universidad de Chile, en distancia con nuestro querido amigo Marco Kremerman de la Fundación Sol. Bueno, y quedamos en el paréntesis. Hizo un análisis muy bueno, Marco, respecto a las proyecciones, pero ahora queríamos entrar en materia. Hay distintos anuncios, Marco. Está el anuncio de un grupo de diputados, 4 diputados, que presentaron una suerte de anteproyecto de ley para que se pueda acceder al 10% del ahorro que los trabajadores tienen. El diputado Soto aparece ahí y otros diputados. Hay otra propuesta de los senadores de la República, donde está, entiendo, la diputada Yasna Proboste, Elizalde.
el diputado de Magallanes, el senador de Magallanes, y que plantea que las pérdidas de las AFP tengan un límite de forma tal transferir la responsabilidad de las AFP cuando el mercado bursátil no logre pagar una determinada rentabilidad, que es una fórmula que estaba en el pasado. Y también está la propuesta reciente de Jacqueline, la presidenta del partido UDI, que también se ha abierto ya a empezar a abordar el tema, y la más, que hoy día es trambótica, la propuesta más populista de la FP1, ¿ah? Una FP que dijo muchas cosas, pero ningún periodista le preguntó. Esto es lo insólito. Le han dado un nivel de cobertura a la FP1 que, además, hay que decirlo claramente, una propuesta sumamente irresponsable, porque nunca dijo que esa propuesta, para que pudiera ser efectiva, tenía que tramitarse a través de un proyecto de ley que el presidente, el ejecutivo, tendría que llevarlo adelante. Pero lo más grave, que ocultó que AFP1 solamente tiene 26.616 afiliados. Escúchese, 26.616 afiliados de más de 5.700.000. ¿Y cuánto le correspondería a la gente que tienen afiliados ellos en su AFP si le autorizaran el reintegro de 5%? 57.150 pesos promedio. Que se escuche bien, nuestro auditorio. 57.150 el promedio, por lo tanto la mediana puede ser mucho más baja. Bueno, de eso estamos hablando, Marco, muy importante. La gente ha preguntado mucho, ¿qué opinas tú como investigador en este tema? Claro, primero estamos enfrentados a una discusión insólita y una presentación de tipos de proyectos de ley insólitos. Nuevamente, vuelvo a decir lo que conversamos al comienzo del programa. ¿En qué país del mundo se está discutiendo que las personas que están a punto de jubilar o afiliados de un sistema de pensiones tengan que sacar plata de sus fondos de pensiones para sobrevivir? Ese es el debate que tenemos que poner sobre la mesa. Solo se está haciendo en los pocos países donde existen AFP. Se está haciendo en Perú y se está haciendo en Chile, ¿no? El resto de los países hay unos pocos más que tienen AFP y la mayoría tiene reparto como pilar central o como pilar más importante en el sistema contributivo de pensiones. Hay seguridad social, no se hace ese tipo de debate. Entonces, claro, muchas personas dirán, y yo encuentro legítimo el debate en el sentido de que ante la posibilidad de no tener pan para llevar a casa, sin duda que todos los debates se hacen legítimos. Y dado que no tenemos un sistema de seguridad social, es muy legítimo que personas ante la necesidad de sobrevivir digan, yo tengo algunos ahorros ahí, son míos, por favor que me habiliten para que esto se devuelva, dado que mi pensión va a ser tan baja que me da lo mismo que me baje de 130 lucas a 110 si voy a poder vivir en estos meses con esa plata, un poquito de esa plata. Y ahí nos damos cuenta cuán desnudo nos pilló la crisis sanitaria y la crisis económica que se está incubando y acelerando a partir de ese proceso al no tener seguridad social. El hecho de que existen legisladores presentando este tipo de propuestas da cuenta de lo estrecho que es el debate y la poca voluntad política que sigue no existiendo en el país, en la medida que esos mismos parlamentarios deberían estar promoviendo, independientemente que no tengan la atribución de presentar proyectos que impliquen gastos presupuestarios o cambios constitucionales, pero deberían estar promoviendo que migremos a un sistema de seguridad social. Esa es la discusión de fondo. Para eso deberíamos tener hoy día trabajando a los parlamentarios y parlamentarias. Se entiende que se quiere contener el dolor y hay proyectos desde hacer posible de que en caso de que las AFP tengan pérdida, renten negativo, como están rentando ahora los fondos de los afiliados, no se les traspase esto a los afiliados. Eso se intentó hacer con la propuesta de Elizalde, Proboste y otros más. Sin embargo, quiero adelantar que hoy día, en el decreto ley 3.500, en el artículo 37 al 40, existe la posibilidad de compensación para los afiliados, pero tiene que cumplirse una condición que es casi imposible de que ocurra. Que es que, exactamente, que una de las AFP se distancie mucho de las otras en términos de rendimiento. Y eso no ocurre, todas terminan invirtiendo más o menos lo mismo y terminan teniendo las mismas rentabilidades, y con el cambio que hacen estos parlamentarios de que en vez de buscar el promedio de los últimos 36 meses, sea en un mes, es un poquito más restrictivo, pero no se va a lograr el resultado que se está obteniendo. Y tal como tú decías, exacto, y tal como tú decías en relación a los otros proyectos, que
invitan a retirar 5% de los fondos, 10% de los fondos, es legítimo. Desde los afiliados me parece más legítimo que desde el mundo político, porque son los que están con esa necesidad de sobrevivencia. Pero efectivamente, en el caso de FP1, dado que la mayoría de sus afiliados son personas jóvenes, dado que se ganaron la primera licitación, tal como tú decías, en promedio el 5% equivale a menos de 60.000 pesos. Y el promedio de todas las AFP es menos de 650.000 pesos el promedio, y la mediana está por debajo de los 500.000 pesos, ¿no? Sin duda puede ser un salvataje para un hogar en un mes, pero ¿qué pasa si tenemos 4 o 5 meses de crisis? Vamos a seguir sacando fondos y horadando el sistema, cuando la discusión central es que deberíamos trasladar todos esos fondos, cuidarlos en este tiempo y llevarlos a un sistema de seguridad social como el que propone la coordinadora Nomo FP. Sí, oye, Marco, en esa misma dirección me parece interesante. Estuve conversando con Manuel Riesco y me parece muy interesante una propuesta transitoria, pero que va al corazón del sistema, que es a partir de ahora un proyecto de ley urgente, que todas las contribuciones de los trabajadores ahora, a partir de hoy día, inmediatamente vayan al Tesoro Público. Todas las contribuciones de nosotros. En la perspectiva de lo que tú estás señalando, derogamos el decreto de ley 3.500 ahora ya, rápidamente. Hay siempre un periodo de transición, hay gradualidades, pero a partir de ahora cortamos el flujo de ahorro previsional para que vaya a ser invertido en instrumentos de alto riesgo. Entonces pasan al Tesoro Público, al Banco Central, con una rentabilidad mínima garantizada. En el intertanto rápidamente construimos. ¿Qué te parece esta idea? La encontré bastante. Esta es la lógica que hemos planteado en más de alguna ocasión, pero que van encontrando vericuetos por donde irse instalando. Me parece que tiene pleno sentido, que es el punto de partida de una estrategia más de fondo, que consiga un sistema de seguridad social completo, que se logre ojalá prontamente. Y si uno lee lo que está pasando en los países capitalistas de Europa Occidental en estos momentos, es que prontamente, para salvar algunos sectores productivos, los más dañados con estos primeros meses de crisis, y quienes potencialmente podrían necesitar apoyo del Estado, es que efectivamente tengan que estatizarse, tengan que nacionalizarse esas firmas, ¿no? Algunos plantean que eso sea temporal, bueno, es otra discusión, pero efectivamente, si se va a salvar a las grandes empresas, esto tiene que ser con condiciones. Y esto aplica para el sistema de pensiones. Vale decir, aquí hay que cuidar a los pensionados, hay que cuidar a los afiliados, a la clase trabajadora. Una forma de cuidarla es que en una crisis tan incierta, efectivamente, se congele el pago de cualquier cotización a una empresa privada que en estos momentos está entregando rentabilidades negativas y que no puede prometer nada porque no hay beneficios definidos, es solo incertidumbre, y que efectivamente se puedan cuidar en una institución responsable y pública que permita constituir un nuevo sistema de pensiones, ¿no? Que permita constituir seguridad social. A mí me parece que tiene todo sentido y que va en línea con lo que están haciendo los países capitalistas en otros frentes, porque no lo tienen que hacer en pensiones, porque tienen seguridad social y no tienen que desprivatizar sus sistemas. ¿Qué le dirías tú, Marco, a todos estos agoreros, a toda esta gente que descalifica permanentemente sin ninguna sustentabilidad esta idea de que los sistemas de reparto están en bancarrota, de que dado el cambio demográfico no es posible transitar en la perspectiva de un sistema íntegro, integral de seguridad social? A ver, en general, quienes opinan sobre aquello son personas que primero no publican en temas de seguridad social en términos académicos, son muy pocos los que publican en términos académicos que levantan esas tesis, son grupos de interés, muchos de estas personas que los medios de prensa los califican como expertos, la comunidad de expertos, son personas que están contratados por directorios de compañías de seguro, las mismas FP, están asociados a grandes grupos económicos, por tanto es importante separar aquello, ¿no? CIPER hizo un muy buen trabajo después del 18 de octubre mostrando cómo estos grupos de interés, esta comunidad de expertos estaba asociada al gran capital, ¿no? Y de alguna manera eran especie de voceros y voceras del gran capital más que personas en el mundo académico disputando tesis seriamente sobre la seguridad social. ¿Por qué? Porque todas las personas que se dedican a estudiar seriamente la seguridad social entienden que Chile es una anomalía. Independientemente de que en las últimas décadas han existido cambios en los sistemas de pensiones, se han incorporado pilares complementarios de cuentas individuales, no sustitutivos, sino complementarios, se han incorporado sistemas de
cuentas nacionales, que es una especie de cuenta virtual para asociar lo que yo aporto con la pensión que voy a sacar, como en Suecia. Es muy difícil encontrar un grupo de países mayoritarios, no los hay de hecho, que hayan sustituido el sistema de seguridad social como lo hizo Chile, ¿no? Y donde es puro fracaso, ¿no? Porque si uno dijera, a ver, dejemos de lado lo ideológico, ellos lo mencionan así. Si es que hoy día la pensión promedio que paga el sistema AFP fueran 600 lucas, otra sería la discusión. Claro, claro. Pero no lo es. O sea, tienen el 80%, administran el 80% del PIB y la mitad de las pensiones que pagan son inferiores a 145.000 pesos, ¿no? Y que solo se llegan a 200.000 por el aporte previsional solidario. Entonces estamos hablando de un sistema completamente fracasado, que no tiene ningún sentido, ¿no? Y que los sistemas en general de pensiones, cuando enfrentan procesos de envejecimiento, son afectados cualquiera sea el sistema. Pero hay una gran diferencia. Un sistema colectivo de seguridad social, esa disyuntiva se enfrenta de manera colectiva, ¿no? A través de impuestos, a través de un pacto social. En un sistema de cuentas individuales, cada persona lo resuelve solo o sola, disminuyendo la pensión que va a recibir o extendiendo su vida laboral hasta los 70 o 75 años. Esa es la alternativa que deja un sistema de cuentas individual. Y más aún, es que los sistemas de reparto son variados. De hecho, el sistema de reparto que propone la coordinadora No Más AFP es un sistema de reparto que tiene reservas técnicas y se conoce como un sistema de reparto que tiene una prima escalonada, vale decir, va subiendo su tasa de cotización los primeros 8 años y después se estabiliza en un 18%, lo que se llama la prima media general. Son los sistemas de reparto que tienen reservas técnicas y tienen ajustes paramétricos y que son responsables y son sustentables financieramente, aunque lo más importante es que sean socialmente sustentables, pero se calcula y son financieramente sustentables. Esa es la discusión de fondo que uno podría tener y contrastar así los sistemas de seguridad social en el mundo y no con eslogan ni defensas corporativas. Así me parece. Marco, ¿qué opinas tú de esta idea que han lanzado, entiendo, ejecutivos? Como bien decías tú, la gran mayoría de estos supuestos especialistas en la materia son siempre gente vinculada directa o indirectamente a las AFP, es decir, con conflictos de interés y además creo que me pareció muy interesante lo que señalaste, con muy poca rigurosidad académica, rigurosidad científica para hablar desprovistos del dogma. Generalmente esta gente habla más bien con el dogma que con la realidad. Y te quería preguntar, ¿qué opinas de esto, de la propuesta de Capital, AFP Capital, que plantea la creación de un fondo F? A ver, es como más de lo mismo. Es un equivalente, guardando las proporciones, a la AFP estatal. La AFP estatal era ponerle una cara pública a un sistema de cuentas individuales sin cambiar un ápice en las cuentas individuales. Por tanto, el rendimiento o la posibilidad de acceder a mejor pensión era nula. Aquí sucede lo mismo. Un fondo adicional es un fondo que sea menos riesgoso aún que el fondo E, que permita refugiarse quizás solo en depósitos a plazo o en bonos que emiten los gobiernos. Eso va a permitir que en tiempos como estos la caída sea menos mala, pero que en el mediano y largo plazo puede tener rendimientos más bajos. Ahora, eso sin duda hay que someterlo a un juicio más amplio, por lo que conversamos al comienzo del programa, de que uno pronostica que estamos en una crisis más bien estructural y terminal que en una crisis cíclica, pero de todas maneras un fondo F es más de lo mismo, es seguir sometiendo a los pensionados, a los afiliados, a cuentas individuales y no a seguridad social. Un fondo F no entrega garantías, no entrega beneficios definidos, no entrega pensiones decentes. Claro, claro. Y al final incluso puede ser peor el remedio que la enfermedad, porque manteniendo en instrumentos de renta fija probablemente la gente termine perdiendo más, las pensiones caerían más en la lógica de la capitalización individual. Yo quería llevarte a otro tema que la gente nos pregunta a través de WhatsApp. ¿Por qué no podemos retirar nuestro ahorro si nuestro ahorro nos pertenece? No se lo han quitado durante tanto tiempo, estamos enfrentando una crisis económica y prefiero yo tener mis recursos antes de que me sigan perdiendo o generando pérdida de la AFP, que tiene cierta lógica. ¿Qué opina? ¿Qué mensaje tendríamos que darle hoy día más con esta crisis a tanta gente desesperada? Claro, la coordinadora ha hecho una labor bien importante en una de las tantas formas de lucha, que es judicializar ciertas formas de enfrentar al sistema que no es de pensiones. Por ejemplo, haciendo que las personas reclamen por su fondo ante alguna contingencia, una enfermedad catastrófica, una situación económica muy mala u otra realidad. ¿Y qué han dicho los tribunales? Los tribunales
con algunas variaciones, ¿no? Han dicho que aquí colisionan dos derechos, el derecho a la propiedad y el derecho a la seguridad social. Entonces, por un lado, nos decían, José Piñera, su creador, nos decía que a partir del cambio de sistema íbamos a ser propietarios y propietarias, propietarios de cuentas individuales, y nos mostraba una libretita de ahorro en un video, propietarios de empresas, porque las FP compran acciones de empresas donde se invierten nuestros dineros, ¿no? Y éramos multipropietarios, ¿no? Pasábamos de ser clase trabajadora, clase obrera, a ser cogestionar empresas, lo cual es una utopía y algo que no ha ocurrido. De proletario a propietario, decía Piñera. Exactamente, de proletario a propietario. ¿Y qué pasa? Que efectivamente las personas intentan recuperar esos fondos y lo que nos dicen los tribunales, y cuando dicen algo distinto, inmediatamente se va a acudir al Tribunal Constitucional, lo que se dice es que las personas tienen que resguardar su derecho a la seguridad social, y uno inmediatamente dice, bueno, ¿qué es seguridad social? Si Chile no la tiene, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De que en realidad este sistema se constituye para ahorrar forzosamente, obligatoriamente, en sistema privado por mucho tiempo hasta que yo jubile, y solo en ese momento, salvo que exista la posibilidad de la jubilación anticipada, solo en ese momento yo puedo comenzar a retirar dinero, pero siempre como pensión, con excepción de los excedentes de libre disposición, que son las personas que juntan harta plata y pueden sacar un remanente. Pero solo yo puedo retirar plata de mi cuenta como pensión. Y la pensión, como sabemos, se calcula y se estructura de manera muy enredada. Hay un cálculo especial que se llama el CNU, se hace uso de las tasas de interés del futuro y finalmente se calculan a muchos años y se castiga, y con mucha plata que yo tenga, 100 millones decíamos al comienzo del programa, se transforma en una pensión de 400 lucas. Entonces es algo que para el sentido común genera un shock muy fuerte, porque yo digo, ¿de qué me sirve una pensión tan baja? Prefiero hacer uso de esa plata, dado que no existe seguridad social, pero no puedo hacer uso de ese derecho de propiedad, entre comillas, porque se cita un derecho de seguridad social que no existe. Claro, claro, no, muy bien. Y es paradojal porque la propaganda y aquellos que quieren distraer del foco fundamental, que es acabar con este sistema, han tirado distintas propuestas que en el fondo no hacen más que obnubilar a la gente, porque para esas transformaciones se requiere de cambios también estructurales. La gente debe saberlo. Todos los auditores de la radio Universidad de Chile, la radio que piensa, tienen que saber que no es un problema de voluntad nuestra el que no se reintegre el dinero. Aquí se requieren cambios importantes. Piensen que nosotros desarrollamos una estrategia judicial durante el año 2019 que nos llevó a presentar 22 recursos de protección en todas las cortes para que la gente pensionada pudiera hacer uso de sus ahorros previsionales. Y fue denegada en prácticamente todas las cortes de apelaciones, salvo Antofagasta y Punta Arenas, que requirieron del Tribunal Constitucional, finalmente lo perdieron. Ahora tenemos un fallo importantísimo de la Corte de Apelaciones de Talca, que ordenó a la AFP Provida restituirle íntegramente el ahorro previsional a un trabajador, José González. ¿Qué ha hecho AFP Provida? Ha apelado a la Corte Suprema. Es decir, las AFP actúan concertadamente para negar y denegar, y ya lo vimos con Provida en el tema de las pensiones de invalidez. ¿Cómo las han denegado? Entonces creo que es re importante lo que has planteado tú. Yo quería hacerte la última pregunta, estamos ya llegando al tiempo total, Marco, respecto de la perspectiva. Nosotros estamos planteando, y creo que ha tenido un poco de esfuerzo este fin de semana, la derogación ya definitivamente del decreto ley 3500. Creo que ya llegamos a una etapa final. He estado conversando en estos días con muchos abogados, con especialistas en la materia, y todos me dicen, Luis, aquí lo que hay que plantear es la derogación del decreto ley 3500. Y si muchos no están de acuerdo con la propuesta integral de la coordinadora, bueno, busquemos mecanismos, pero tenemos que sí avanzar hacia un sistema de seguridad social. ¿Qué te parece el planteamiento de la derogación del decreto ley 3500 ahora? Es lo que hay que hacer, ¿no? Si uno es coherente, la coordinadora ha sido la organización más coherente en términos de pensiones, en términos históricos, porque justamente hay que avanzar un sistema de seguridad social. Y el momento es clave. Y aquí tenemos experiencia comparada contemporánea, que es lo más importante, porque a veces algunas personas dicen, pero es que esto es muy difícil. En la crisis anterior, que fue cíclica, ¿no? Que fue cíclica, no como la hora que podría no serlo,
donde en la crisis subprime, 2007, 2008, 2009, cayó la economía completa a nivel mundial, ¿no? En América Latina se paró un poquito más rápido, pero en Europa del Este, Europa Occidental, todavía se están tratando de recuperar. Países de Europa del Este, de los pocos países que habían privatizado su sistema de pensiones, después de la crisis subprime, hicieron lo que hoy día haría Chile si es que se deroga el decreto ley 3500. Países como Polonia, Hungría, Estonia, Lituania, Rumania, que hicieron los gobiernos, las coaliciones de gobierno que hicieron esos cambios, fueron gobiernos de derecha, ¿no? Lo tuvieron que hacer no por convicción, lo tuvieron que hacer por obligación, ¿no? Y esa obligación se refiere a lo que históricamente hemos entendido de cómo se crean y cómo nace la seguridad social, que es para contener a la clase trabajadora, ¿no? Y aquí es lo mismo, solo la movilización social, solo la presión va a generar que se tenga que obligatoriamente derogar el decreto ley 3500 y recuperar la seguridad social para Chile, que es la única manera de aprovechar responsablemente la cantidad de recursos que los trabajadores y trabajadoras tienen ahorrado para que sea liberado, para ayudarse y para que nos ayudemos entre nosotros mismos. Es un sistema de reparto. Habilitar la posibilidad para que el capital no se meta, para que la clase trabajadora se ayude a sí misma, porque los recursos los tiene, ¿no? Independientemente que ha habido una disminución importante del fondo de pensiones desde octubre hasta la fecha, hoy día seguimos teniendo 160.000 millones de dólares ahorrados, ¿no? Que es mucha, mucha plata. Estamos hablando de cerca del 70% del Producto Interno Bruto. Si eso se habilitara para pagar pensiones y que eso se distribuyera responsablemente para que alcance para todas las generaciones que vienen, que es la propuesta de la Coordinadora Norma AFP, sin duda otro gallo cantaría, y es el momento justamente ahora para avanzar en derogar el decreto ley 3500. Bueno, qué importante lo que señalas, Marco, porque creo que los auditores de Radio Universidad de Chile, que son un número importante, más toda la gente que nos sigue en las redes sociales, tienen que comprender que estamos, yo diría, conminados a apurar el tranco. La derogación del decreto ley 3500 urge ahora más que ayer, porque perdimos, como tú dices, una cantidad sideral de recursos y esto no hay certeza de que no sigamos perdiendo. Entonces nos podemos encontrar con la paradoja que queramos cambiar este sistema a final de año y tengamos menos de la mitad de nuestros fondos, que puede ser una perspectiva. Así que a apurarse. Estamos llegando al final, Marco, y quiero aprovechar también, en el marco de tanto populismo, de tanta demagogia, de tanto abuso, queremos dejar claro que como coordinadora Norma AFP no estamos patrocinando ninguna demanda colectiva a lo largo del país. Nosotros ya hicimos pública, estamos en los tribunales, estamos esperando una sentencia del Tribunal Constitucional y la sentencia de algunas cortes, de la Corte Suprema respecto de recursos que presentamos. Una vez que se agote esta estrategia judicial, vamos a ver qué vamos a hacer en el concierto internacional. Pero hemos sabido, porque nos están preguntando, aquí estaba mirando recién en el WhatsApp, gente que nos pregunta, nos han invitado a firmar una demanda judicial colocando 20.000 pesos. No somos nosotros y estamos utilizando el logotipo, el logo de la Coordinadora Norma AFP, lo queremos descartar en forma inmediata. La estrategia nuestra siempre ha sido pública, no prometemos nada a la gente, sino que solamente nuestro compromiso por luchar. Bueno, eso quería decir, quiero agradecerte sinceramente, Marco, la disponibilidad siempre muy oportuna, muy precisa de compartir con nosotros. Bueno, y los dejamos con un tema musical, De Nada Sirve, del rockero Morris de Argentina, un gran rockero. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y que te vaya muy bien, Marco, y a cuidarnos todos y todas. Muchas gracias. Un saludo fraternal de parte de toda la Fundación Sol.